Bueno, les pido un poquito de silencio a todos. Vamos a comenzar con la actividad. Más que nada le agradecemos fundamentalmente al doctor Zaffaroni por estar acá. Le pido un aplauso para él, que se empieza. Que bueno, tan amablemente se puso a disposición de una manera muy accesible para poder hacer la actividad de hoy. Y bueno, también agradecer a todos los compañeros del Frente Patria de la facultad que estuvieron trabajando para la organización de este evento, de esta actividad, con una convocatoria impresionante. Así que también agradezco. Y bueno, nada más. La verdad que todos tenemos ganas de escucharlo al doctor, así que rápidamente le vamos a pasar la palabra para la conferencia de hoy, que es sobre el derecho de tiempos del neoliberalismo. Y lo único que yo quería tratar de agregar era la importancia de trabajar todos estos temas nuevos y la importancia de poder contar con el apoyo que hoy tenemos de personas como, bueno, en este caso el doctor Zaffaroni. Cuando uno trata de construir nuevos paradigmas, nuevos pensamientos, nuevas ideas y desarrollarlas y llevarlas a la práctica, a veces se complica, a veces nosotros en un sentido histórico tenemos que reconstruir muchas cosas y bueno, poder contar con este tipo de apoyo y con este tipo de actividad y demás nos fortalece muchísimo y nos pone muy contentos y nos obliga a todos a comprometernos más con el objetivo que queremos, que es ser profesionales, pero como se dijo una vez, más que ser universitario, más que un privilegio, es un compromiso con el pueblo y eso es lo que queremos llevar adelante. Más en esta época donde vemos situaciones complicadas, como lo que está pasando con lo que pasó con Eve Bonafini y la situación. Y bueno, y la situación también que sucede hace bastante tiempo, entre otras tantas, la compañera Milagros Sala. Así que bueno, ahora rápidamente le vamos a dar la palabra al doctor, a quien le agradezco nuevamente, personalmente, esta vez, por poder venir acá. Y nada, a ver si podemos ubicarnos un poco mejor en este campo para ver cómo se sigue. Muchas gracias. Bueno, amigas, amigos, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias a las autoridades de la casa, muchísimas gracias a los estudiantes, muchísimas gracias a los grupos que organizaron esto y muchísimas gracias a ustedes por la presencia esta mañana. Realmente, hablar del derecho en este momento histórico y concretamente aquí ahora en nuestra patria puede encararse desde un punto de vista local, coyuntural, anecdótico, pero creo que las anécdotas sobran. Creo que lo que se mencionó y otras cosas hacen que lo anecdótico esté de más. Creo que para ubicarnos tenemos que darnos cuenta, ante todo, dónde estamos, en qué posición estamos en el mundo y qué es lo que está pasando en el mundo. Neoliberalismo es una expresión como cualquier otra. No sé siquiera si es correcta, tengo mis serias dudas. Creo que en vez de neocolonialismo tenemos que hablar de neoliberalismo, tenemos que hablar de colonialismo. Y quizá, si vemos el panorama del mundo en este momento, creo que el derecho hoy es una esperanza, no es una realidad. Si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo donde
más de la mitad, 2/3 casi de la población mundial, se encuentra en una situación de necesidad, algunos de necesidad de supervivencia. Y 1/3 de esa población mundial consume lo que no necesita para vivir. Y cada día se le crean más necesidades artificiales, siendo imposible que los 2/3 desfavorecidos alcancen el mismo nivel de consumo del tercio beneficiado, porque se acabarían las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Estamos en una seria situación mundial. Hablar de derecho en estas circunstancias es complejo. Sí, por cierto, el derecho es hoy un campo de lucha, es un campo de lucha. El derecho en tiempo de Marx podía decir que era el instrumento de las clases hegemónicas, así lo describía y así era en su tiempo. Después pasaron algunas cosas. Después el poder planetario cometió genocidios, los venía cometiendo antes, los siguió cometiendo después, hasta que un día pasó lo inevitable. Todos los métodos genocidas que habían ensayado hasta ese momento en el mundo se unieron para cometer un genocidio en su propio territorio, de magnitud terrible, en que las víctimas tenían la misma carencia de melanina que ellos, y ahí se asustaron. Y ahí salió la tímida Declaración de Derechos Humanos del 48, y después esa declaración se fue convirtiendo en derecho internacional en serio. Porque al comienzo una declaración de un organismo internacional es solo una manifestación de buena voluntad, no es ninguna ley. Así surge el derecho hoy como un campo de lucha, donde tenemos un deber ser, que es el respeto a la dignidad de la persona, y un ser que está lejos de ser realidad. Nuestra lucha es tratar de convertir ese ser en lo que nos indica el deber ser. No sé si se lo puede hacer en definitiva, en forma total. Quizá no, quizás sea algo indefinido, unfinished, dicen los ingleses, puede ser. Pero de cualquier manera nos está indicando un claro objetivo político que lo tenemos en el derecho positivo. Hoy no tenemos que subirnos a ningún derecho supralegal, no. Están en nuestras leyes máximas. Ese es el objetivo, sí. ¿Qué obstáculos tenemos? Bueno, tenemos el mismo obstáculo que nos viene desde hace 500 años o más. Tenemos el colonialismo. Desde el siglo XV, Europa se larga a dominar el mundo. Y en lo que nos atañe a nosotros, al sur, se larga sobre América Latina, la ocupa territorialmente, se larga sobre América del Norte también, nos extingue el 90% de la población, no porque lo mató directamente, sino porque los microbios que traían lo mataron también. Y hace 200 años nos liberamos de ese colonialismo originario. En África no practicaron lo mismo, los africanos tenían más microbio que nosotros para defenderse, en consecuencia se dedicaron en aquella época a ocupar las costas nomás. Desde hace 200 años no tenemos el colonialismo originario, pero vino una etapa de neocolonialismo larga, muy larga. En 1885 se reúne en Berlín un congreso que se reparte África como una pizza, la corta. Hoy muchos de los dramas de África son resultado de ese arbitrario reparto del territorio africano que mezcló etnias, etc. Y ahí sí, ellos se animan a penetrar y a desafiar a los microbios africanos y se meten a ejercer el colonialismo en la misma forma que habían hecho con el colonialismo originario nuestro, solo que no hay transporte de población, salvo Sudáfrica. América Latina no, con América Latina se ahorra el neocolonialismo el trabajo de ocuparnos territorialmente. Lo hace primero valiéndose de nuestras oligarquías locales y montan las repúblicas oligárquicas en una primera etapa. Surgen las resistencias a las repúblicas oligárquicas
hoy llamadas por algunos peyorativamente, para mí no tiene nada de peyorativo y lo asumo, populismos. Esos populismos fueron desarticulando en parte esas repúblicas oligárquicas, fueron superando la ideología racista que era innata en esas repúblicas, de un racismo spenceriano, y debilitaron a las oligarquías de la región. Viene una segunda etapa de neocolonialismo, en donde, bueno, ya no podían usar a las oligarquías porque estaban debilitadas, y entonces ejercen ese control sobre nosotros a través de nuestras propias Fuerzas Armadas, previamente alienadas con la ideología de la seguridad nacional, que es una ideología colonialista francesa, de las barbaridades que legitimaba la barbaridad de los franceses en Argelia, en Indochina. Y tenemos las dictaduras de seguridad nacional del continente. Viene Malvinas, se terminan las dictaduras de seguridad nacional y se cierra definitivamente la etapa de neocolonialismo. Adviene una fase avanzada del colonialismo para nosotros, una fase nueva, un tardo colonialismo, cuya característica ya no es la de dominarnos a través de nuestras oligarquías locales, que no existen, tampoco a través de nuestras Fuerzas Armadas, sino que es resultado de un cambio profundo del capitalismo mundial. ¿Qué había sucedido? ¿Qué sucede hoy en el capitalismo mundial? El capitalismo siempre mantuvo relaciones relativamente equilibradas entre el sistema, el aparato productivo, el aparato financiero y la política. Primero había un aparato productivo que necesitaba un aparato financiero succionador, naturalmente más pequeño. Se hipertrofió el aparato financiero y no sé si en este momento el capitalismo no va hacia un suicidio, porque dentro de poco no sé de dónde va a succionar. Pero por otro lado, esa hipertrofia del aparato financiero hizo que las relaciones de equilibrio que había entre establishment y política, que eran relaciones de ida y vuelta, que siempre existieron, dejaran de ser relaciones de ida y vuelta y el aparato financiero se comiera la política. Quien crea hoy que la política en el mundo manda, está equivocado. Ni Mr. Obama, ni Trump, ni Hillary, ni Frau Merkel mandan mucho. Están condicionados por corporaciones transnacionales, por inmensas corporaciones transnacionales, que tienen la ventaja de que pueden desplazarse horizontalmente, mientras la política, por esencia, es eminentemente local. En estas circunstancias, América Latina expresa de este capitalismo financiero que como táctica tiene la destrucción o el debilitamiento de los estados. Le resulta mucho más cómodo entenderse con bandas o con mercenarios o entenderse con estados muy debilitados. Y vemos que en parte del mundo ha destruido estados directamente. Irak, Afganistán, Libia, los franceses en Malí, bueno, algún ejemplo más. En América Latina no destruyen estados, los debilitan notoriamente. En algunos casos a través de una extremísima violencia, como el caso de México. No es cierto, como dijo alguien, que México es un estado frustrado. No, un estado frustrado es una nación que no logra configurar un estado. México no, tiene una nación muy fuerte y configuró un estado que se le fue la mano. Pero ese estado está debilitado hoy. Tiran sobre América Latina la cocaína, que es uno de los factores caóticos de debilitamiento de estado. Cuando vemos cómo opera esto, es rarísimo. Hay factores en la historia que a veces no nos lo cuentan. Así como no nos contaron los microbios,
en la colonización primaria. Hoy parece que la cocaína es un detalle. No, no es un detalle, cuidado. Es alquimia, es fabricar oro a través de cualquier porquería. Si tengo un mercado donde hay demanda y oferta y enrarezco totalmente la oferta a través de la prohibición y la demanda rígida o creciente, lo que estoy haciendo es fabricar oro por vía de prohibición, de cualquier basura que tenga demanda rígida o creciente. ¿Cuál es el rédito que tiene esto? Hay una perfecta división del trabajo, a diferencia de lo que sucedía en la época de la prohibición alcohólica. Hoy el tóxico se produce fuera del territorio de Estados Unidos. La lucha por alcanzar el principal mercado consumidor se produce fuera de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos hay solo una aceitada red de distribución. Esa red de distribución, por diferencia entre el precio FOB, el Free On Board, y el precio que llega al consumidor, se queda con el 60% de la renta del tráfico. El 40% restante queda al sur de Río Bravo, donde también quedan los muertos que se producen por la competencia por alcanzar el mercado, y donde también les venden armas a los que se pelean por alcanzar el mercado. Y por otra parte se quedan con el 100% del negocio del reciclaje, o lavado de dinero, como se dice, que nos prohíben hacer a nosotros a través del Gafi, no sea que nosotros lavemos alguna ropa interior, y si no aceptamos las condiciones del Gafi nos dicen que estamos financiando el terrorismo. Y entonces también nos obligan a poner tipos penales de terrorismo que después usan con cualquier objetivo, como en Chile, que lo están usando para la persecución de pueblos originarios. El caos que provoca esto produce un descontrol territorial por parte de los estados. Tienen estados debilitados por alto índice de violencia y además les conviene la violencia interna porque el modelo de sociedad del capital financiero es un modelo de sociedad excluyente, 30-70, 30 incluidos, 70 excluidos, y por ende hay que contener a los 70. ¿Y cómo los contienen? A través de la violencia, que no es violencia estatal, sino haciendo que se maten entre ellos, lo que están consiguiendo en muchos países. En los países donde no tenemos esa olímpica alegría para matarnos entre nosotros, no lo hacemos con tanta alegría, entonces mediáticamente generan un nivel de violencia que no existe. Esto pasa solamente, les advierto, en el triángulo, en el cono sur, Uruguay, nosotros y Chile. El resto tiene índices de violencia muy, muy altos, extremadamente altos, son de los más altos del mundo. Al mismo tiempo, el modelo de sociedad 30-70 se confirma porque también tenemos los coeficientes de Gini más altos del mundo. O sea que estamos con coeficientes de Gini más altos que África. África es más pobre, pero es menos desigual. Son todos pobres. Acá no. Acá la distribución de riqueza es mucho más inequitativa. La coincidencia de violencia y coeficientes de Gini no es casual, por cierto. Este es el panorama en el cual estamos actuando. Este es el panorama en el cual tenemos que pensar el derecho. Creo que cualquier teoría jurídica que pase por alto este panorama realmente es esquizofrénica. Hablar de derecho hoy sin tener en cuenta dónde estamos, sin tener en cuenta el dato de nuestra realidad, es grave. Pero no quisiera hablar de la teoría jurídica. Si quieren vengo otro día y les hablo de lo que pasa en el derecho penal, de los detalles, de qué nos venden, de qué nos traen. No, quisiera hablar de la táctica de penetración. Ya no nos ocupan a través de las Fuerzas Armadas, mucho menos a través de las oligarquías que se han disuelto, están muy decadentes. Hoy
hoy nos penetran de otra forma. Todos los defectos que pudieron tener históricamente nuestros populismos, y cuando hablo de populismo me refiero a Getúlio Vargas, me refiero a Velasco Ibarra, me refiero al APRA peruano, me refiero al irigoyenismo y al peronismo nuestro, a Lázaro Cárdenas en México, todos los defectos que pudieron tener, algunos autoritarios, personalistas porque no podían ser de otra manera, como movimientos policlasistas necesitaban que alguien hiciera una síntesis. Todos esos defectos empalidecen frente a los terribles crímenes cometidos por la reacción por contener la extensión de ciudadanía real a que dieron lugar los populismos latinoamericanos. No nos confundamos, hagamos el balance. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos aquí, vivos, y sabríamos leer y escribir si no fuese por nuestros populismos. No lo olvidemos nunca. Esto por supuesto no significa ocultar errores, no, significa hacer el balance en definitiva. Pues bien, ahora ya no se cometen esos crímenes de esa manera, pero no creamos por eso que no hay muertos. Hay, y muchos, muchísimos. Solo que no de la misma manera, ¿sí? No tenemos 30.000 desaparecidos, no. Pero ¿qué significa contener la expansión de ciudadanía real? Significa contener nuestro desarrollo humano, no medido solo en PBI. Es decir, generarnos subdesarrollo, en definitiva. Generarnos subdesarrollo significa desde un punto de vista jurídico, y me voy al verso que nos mandan desde el centro. Primero hubo derechos individuales, después vinieron los derechos sociales y ahora vienen los derechos de tercera generación. ¡Mentira! ¡Mentira! Para nosotros el primer derecho humano es el derecho de tercera generación, es el derecho al desarrollo. La primera condición del desarrollo es la independencia. Nuestros primeros héroes de derechos humanos han sido los héroes de nuestra independencia. Fue San Martín, fue Bolívar, fue Dubarquer, fue Morelos, fue Hidalgo. Ahí comienza nuestro desarrollo. Y contener nuestro desarrollo, cuando digo esto me dicen, no, pero estás subestimando el valor de la vida humana. No, pará, no estoy subestimando de ninguna manera el valor de la vida humana, lo estoy midiendo. Lo pongo en primer lugar. Estaba hablando de muertos por violencia. Muertos por violencia, tenemos los índices más altos del mundo. Son unos cuantos. Pensemos que nosotros tenemos en el país una media de 5.5 por 100.000 anual. Nuestro vecino Brasil tiene 24 por 100.000 anual. México confiesa 24, cada vez que hacen un pozo salen huesos, qué sé yo, no sé. Hay 20.000 desaparecidos, 20 y pico mil. Ayer les recordaba San Pedro Sula, el puerto de Honduras, tiene el índice de homicidio más alto del mundo, pasa a los 90. Homicidio, muerte violenta. Pero ¿esos son los únicos muertos del subdesarrollo? No. Están los muertos por falta de campañas sanitarias, están los muertos por discriminación en la atención de la salud, fundamentalmente a ancianos y niños. Están los muertos por inseguridad laboral, están los muertos que quedan con traumas, lesiones para toda la vida por insuficiente alimentación, por falta de proteínas.
están los muertos por tránsito, por no tener las carreteras adecuadas a los vehículos que nos mandan. Si sumamos todo eso cada año, cuidado que nos estamos echando una ciudad de regulares dimensiones. Estamos fabricando nuestro Hiroshima y Nagasaki con paciencia todos los años. Esto es un genocidio por goteo. Las cifras, creo que las ciencias sociales tendrían que dedicarse en algún momento a tratar de estimar cuánto es el monto de esta cantidad de cadáveres que estamos produciendo año a año, sin que nos lo hagan notar los medios masivos monopolizados que tenemos en la región, que es un fenómeno regional, por supuesto. En el centro no permiten el monopolio, nosotros sí. Y el monopolio no es un fenómeno nuestro. Tenemos Televisa, tenemos Azteca en México, tenemos Rede Globo en Brasil, tenemos el Comercio en Perú, tenemos el Mercurio en Chile, tenemos Clarín acá, claro, pero les advierto que Clarín, comparado con Televisa y comparado con Rede Globo, es el kiosco de la esquina. No es cierto que los medios monopólicos de comunicación estén al servicio del capital financiero. Eso no es cierto. Forman parte del capital financiero directamente. Ese es el asunto. Y efectivamente no pueden dejar de formar parte por el volumen económico de esos conglomerados. Yo aquí insisto en algo. ¿Cómo nos dominan hoy? ¿A través de qué? ¿Cómo han penetrado en América Latina en esta nueva onda, en este nuevo avance? No es el único, no es el primero, no. Hubo un avance en el neocolonialismo que también, porque suele proceder por oleadas regionales, ¿no? Acordémonos, por los años 50, un día suena un balazo allá en el Palacio Catechi, el suicidio de Vargas. Unos meses después, invasión a Guatemala, deponen al gobierno de Arbenz y ponen al dictador Castillo Armas. Y unos meses después nos bombardean la Plaza de Mayo. Estos movimientos son regionales. Miremos la región hoy y veamos qué sucede. De los movimientos populistas de la región se mantienen tres, precariamente algunos, pero se mantienen. Venezuela, Ecuador, Bolivia. Perdimos en Brasil y en Chile, y nosotros, sí. Y en detalle, tanto Venezuela como Ecuador como Bolivia cambiaron su constitución y se sacaron de encima el poder judicial tradicional que tenían. Si no, hoy no estarían, ya los hubieran barrido. Brasil y nosotros no lo hicimos, así estamos. Miremos un poco lo que nos pasa. Yo le pido perdón a los colegas constitucionalistas que creen que la Constitución argentina es la mejor del mundo, es una porquería. No desde el punto de la declaración de derechos, sí, no, los derechos los tenemos todos. Todos, están todos declarados. No falta ningún derecho, el derecho a la felicidad, nos falta incorporar el orgasmo popular. Entonces tenemos todo. En el deber ser bárbara, la mejor constitución del mundo. Está bien. Sí. En el ser no. Y en el ser no. ¿Y por qué? Porque una constitución no es una declaración de derechos. Nosotros estamos acostumbrados a que toda constitución tenga una declaración de derechos y hoy no se concibe casi una constitución sin declaración de derechos. Sí, perfecto. Pero acordémonos que la constitución originaria de Estados Unidos no tenía declaración de derechos, la hicieron después. La esencia de una constitución es el reparto de poder para que nadie lo hegemonice.
es una arquitectura institucional, es eso. Y la arquitectura institucional de nuestra Constitución da la impresión que no es buena. ¿Y por qué digo que no es buena? Bueno, miremos lo que está pasando. Un señor gana democráticamente, ganó una elección por 4 canchas de River, más o menos, de diferencia. Está bien. La ganó, un solo voto, está bien, perfecto. Se instala y como reparte la coparticipación federal como se le da la gana, extorsiona a los gobernadores, que tienen una responsabilidad, claro, si no le cierran la canilla de la coparticipación federal, lo cuelgan en la plaza de cada capital de provincia. Los gobernadores extorsionados presionan a los senadores y a los diputados, con lo cual manipula el poder legislativo. A través de la manipulación del poder legislativo y del Senado, que forma parte del poder legislativo, puede nombrar en la cúpula del judicial, y no solo en la cúpula, sino para abajo, a quien se le da la gana. Con lo cual manipula el poder judicial. No estoy hablando de democracia, estoy hablando de república ya, de reparto del poder para que nadie lo hegemonice, del sistema de pesos y contrapesos. El sistema de pesos y contrapesos de nuestra Constitución nos está dando por resultado un poder concentrado que manipula los otros 2 poderes del Estado, que no lo tiene hoy ningún monarca del mundo. Porque la reina Isabel va por ahí, la vieja, presenta, etc. Sí, dice el discurso cuando inaugura el Parlamento y listo, después nada más. Después manejamos nosotros, dicen el Parlamento británico. Bueno, sí, se equivocará, no, pero lo hacen ellos, ¿no? Nosotros no, tenemos la República. ¿Qué república tenemos? Donde la elemental, hay más poderes, por supuesto, que es un simplismo hablar de los 3 poderes, sí, ya lo sé, pero ni siquiera tenemos el mínimo sistema de pesos y contrapesos entre los 3 poderes. Entonces, por eso digo que esta Constitución no sirve. Y efectivamente, muchachos, ustedes son estudiantes de Derecho, ¿no? Les parece normal, porque así nos lo enseñan de chico. Venimos a la Facultad de Derecho, nos sientan y nos dan las primeras clases de esquizofrenia. Nos dicen, no, acá se manejan relaciones de normatividad. Uno dice, no, pero mirá que la realidad no es así. Bueno, si vos querés hablar de realidad, andate a la Facultad de Veterinaria. Acá no. Acá todo deber ser. Coherencia interna del deber ser. Está bien. Tenemos códigos únicos, civil, penal, sí, códigos únicos. El único inconveniente que tenemos es que tenemos 24 posibles interpretaciones diferentes. De un lado de un río un contrato se puede hacer, del otro lado del río no se puede hacer. De un lado de un río esto es delito, del otro lado del río te dan una medalla. Bueno. Claro, hay una Corte Suprema, sí, hay una Corte Suprema, que cuando se le da la gana, revisa, so pretexto de arbitrariedad, una sentencia y hace casación. Sí. Una casación que tampoco es obligatoria para abajo, no. Y que tampoco queda en firme, no. Pero bueno, cuando se le da la gana. Cuando no se le da la gana, que es el 95% de los casos, dice no me interesa, pone un sello que dice 280, chao, se la sacó de encima. Hoy la Corte Suprema nuestra se dedica casi exclusivamente a eso. Debe tener unas 100 causas por inconstitucionalidad normativa, alguna ley o cosa que sea. El resto se dedica a arbitrariedad. Bien, hace casación. Casación. Casación mal hecha, casación cuando se le da la gana, casación que no es firme, casación que no son criterios obligatorios para abajo, pero bueno, hace casación. Casación es unificación de doctrina. Una casación civil la tiene que hacer un civilista, una casación penal la tiene que hacer un penalista, una casación administrativa un administrativista. Para decidir si una ley es inconstitucional o no, no, basta saber derecho constitucional y si uno sabe alguna otra rama del derecho, mejor. Pero
Porque claro, ¿no? Naturalmente no se están repartiendo inconstitucionalidad de la marchanta, sino que tiene que ser algo más o menos grosero. Bueno, pero para hacer casación no. Bueno, nosotros tenemos una Corte Suprema integrada por 5 personas, 5 ministros. Primero, desde un punto de vista republicano, concentrar en 5 personas el poder de declarar inconstitucional leyes y el poder de hacer casación, de unificar doctrina, me parece que es una concentración de poder un poco peligrosa desde el punto de vista republicano. Normalmente, en constituciones mejores que la nuestra, el control de constitucionalidad lo hace un tribunal o corte constitucional y la casación la hace un tribunal de casación, dividido en salas especializadas. Nosotros no. Parece que el día que se le toma juramento a un ministro de la Corte, viene el Espíritu Santo, se produce un Pentecostés, y a partir de ahí la persona tiene, por ciencia infusa, el conocimiento de todo el derecho, todo. Compañeras, compañeros, me pasé 11 años firmando sentencias de materias que no conozco. Y diciendo, bueno, espero no equivocarme, directamente. Espero que el que me hizo el proyecto lo haya hecho bien. Sí, la verdad. Bueno, este es el sistema que nosotros tenemos. Pero más aún, pero bueno, tenemos control de constitucionalidad, sí. ¿Saben para qué sirve el control de constitucionalidad nuestro? Para que no se aplique la ley solo en el caso en que se llega a declarar la inconstitucionalidad y nada más. Es decir, la ley queda vigente, cada juez sigue resolviendo si es constitucional o inconstitucional como se le da la gana, y el Ejecutivo sigue haciendo lo que se le da la gana en función y en cumplimiento de una ley que la Corte declaró inconstitucional. Para que esto se les grabe, les reitero el ejemplo que siempre pongo. ¿Puedo fumar el porro o no puedo fumar el porro? El juez de primera instancia dice, no puede fumar el porro. Cámara me dice, sí puede fumar el porro. Voy a casación, no puede fumar el porro, depende de la sala que toque. Llego a la corte y me dice, sí, puede fumar el porro, pero siempre y cuando no se haya muerto ninguno de nosotros y haya cambiado la composición. Ahora, si en lugar del porro viene alguien y me dice, mire, le vengo a consultar porque quiero hacer este contrato, voy a invertir 50 millones de dólares en el país para una actividad productiva que me mande trabajo, etcétera, ¿puedo hacer este contrato? Y yo le digo, bueno, si no se muere ninguno de la corte, sí. Si esto es seguridad jurídica, ahora que va a venir la ola de inversiones, bueno, no sé qué seguridad jurídica les ofrecemos a las inversiones que van a inundar el país en un rato, ¿no? Esta es la estructura institucional que tenemos. Y no nos dimos cuenta que nos han penetrado por esta estructura institucional defectuosa, nos penetran por 2 lados. Primero, no hemos logrado una constitución, una ley fundamental que prohíba los monopolios mediáticos. Y tiene que prohibir todo monopolio, salvo los monopolios estatales, claro, que tienen una regulación especial. No tenemos una carta fundamental que prohíba eso. Y segundo, la estructura de nuestro poder judicial, más allá de las personas. Cuidado, esto no importa quién sea. Pongamos ángeles, no hay ángeles en esta tierra, pero pongamos lo mejor de lo humano que consigamos. Lo que falla es la estructura institucional. No tenemos garantía con esta estructura institucional. Nos hemos descuidado en ese sentido, no nos dimos cuenta por dónde iban a entrar. Y no entraron por grietas, no entraron por agujeros, entraron porque nos faltan paredes directamente de defensa institucional. Yo no tengo una deformación profesional. Bueno, la tendré, pero me doy cuenta de algunos excesos. Tampoco quiero transmitirla. Yo no creo en la omnipotencia de la norma, no. Sé perfectamente que bueno, una constitución, una institucionalización, una normatividad, crea obstáculos,
pero no es un impedimento cuando viene el tsunami. Sí. Y vinieron tsunamis en el país, sí, por supuesto. En el 30 vino un tsunami, sí, bueno, pero tuvieron que meter preso un presidente constitucional, tuvieron que declarar estado de sitio, tuvieron que resolver, que aplicar el estado de sitio, la detención, el 23 constitucional, mandar gente a Ushuaia, prohibir el partido político mayoritario, una serie de barbaridades, someter civiles a tribunales militares. Todo eso dejó un baldón, una mancha en la historia por parte de quienes lo hicieron. Vino el 55, bombardearon la Plaza de Mayo, derogaron una constitución por decreto, se mandaron el 1461, bueno, todas las barbaridades que sabemos que hicieron, fusilaron sin proceso. Bueno. Vino el 76, obvio, entrar en detalles. En los tres casos fueron atrocidades que quedaron en la historia. Ahora fue gratis, ahora fue totalmente gratis, no les costó nada. Cuando escucho volver, vamos a volver, no, muchachos, no vamos a volver, estamos aquí, no nos fuimos nunca, entiéndanlo. No es cuestión de volver, es cuestión de preguntarse cómo seguimos y para qué seguimos. Y no podemos seguir de esta manera. Ojo, no estoy pasando facturas. No, cuando se habla de autocrítica y esas cosas no me gusta. No me gusta mucho porque huele demasiado a pase de facturas. No, no es eso. No sé si hubo errores, hubo en este sentido. Lo que sí sé es que hubo omisiones. Pero omisiones que tienen cierto grado de explicación, pero del cual tenemos que ser conscientes. No se prestó suficiente atención a la posibilidad de reinstitucionalizar la República. Es decir, de definir el modelo de Estado que queremos tener. Si tenemos que seguir adelante, necesitamos una definición de modelo de Estado. Yo sé que, claro, eso no mueve multitudes. Sí. Y no mueve multitudes por razones que son perfectamente explicables y que hacen a nuestra historia. En Europa es distinto. Dice, bueno, los europeos creen en el derecho, los alemanes dicen creen en el derecho. Sí, claro, bueno, creen en el derecho. Hicieron unas barbaridades y unas atrocidades terroríficas en su historia, pero fíjense que, qué sé yo, el emperador era el emperador, ¿no? La revolución del 18 fue socialista, ¿sí? La República de Weimar eran más o menos socialdemócratas, ¿sí? Hitler era nazi, ¿sí? Después los ocuparon, los partieron en 4 pedazos, hicieron 3. Bueno, la Alemania Oriental era comunista, ¿sí? Es decir, cada uno se presentó con su cara, buena o mala, pero cada uno tenía su cara. Acá no. Acá cada vez que a nuestro pueblo se le mencionó el derecho, las libertades, las garantías, la justicia, la independencia de poderes, todo eso que se le mencionó fue para estafarlo a nuestro pueblo y a toda América Latina, desde Isabel la Católica, que no, vamos a proteger a mis súbditos transoceánicos, sí, se lo dio a los encomenderos para que los maten. Sí. Entonces, claro, nuestro pueblo no cree en el derecho y tiene razón en no creer en el derecho. Cuando uno le habla de esos valores, mire, dice, me está enroscando la víbora de nuevo. Cuidado, se trata de una tarea que tenemos por delante que es sumamente importante. Es la tarea de crear confianza en el derecho. No recrearla porque no existió nunca, sino crearla. Ha llegado el momento en que tenemos que cerrar esas perforaciones, esos agujeros por los cuales nos ha dominado este tardo colonialismo.
Es complicado, pero esa es la tarea que tenemos por delante. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Necesitamos un modelo de Estado, necesitamos una idea fuerza. No podemos permitir que se confunda un cambio de régimen con una alternancia. La alternancia es sana, pero la alternancia es en la medida en que todos vamos por el mismo camino del desarrollo. No somos nosotros los únicos, habrá otros que piensan distinto en el país, pero que también quieren ir por ese camino. Unos serán más conservadores, querrán ir más lentamente, otros querrán ir más ligero, no importa. Mientras vayamos por ese camino, discutamos la velocidad, pero vamos por ese camino. Pero no nos confundamos una alternancia con un cambio de régimen. Y esto es un cambio de régimen. Esto no es alternancia. Yo puedo pensar una alternancia con Alfonsín, pero no puedo pensar una alternancia con esto. No puede haber alternancia entre desarrollo y colonialismo. No, eso no es alternancia. Eso es un avance y un retroceso. Sí puedo discutir a la velocidad que tengamos que ir por el camino del desarrollo. Sí puedo discutir los métodos, sí, perfecto. Eso sí. Pero nunca una regresión. Y lo que estamos viviendo es una regresión tardocolonialista, que nos penetra por nuestras gravísimas fallas institucionales. De modo que no es sencilla la tarea que tenemos por delante, porque hay que largar la idea, hay que convocar, hay que ser lo más amplio posible frente a esta idea. Muchachos, después nos peleemos por la velocidad, pero las reglas de juego las tenemos que tener claras. Tenemos que poner límites. Me refería a estos defectos institucionales básicos de nuestra Constitución, pero no son los únicos. No tenemos disposiciones que protejan nuestros recursos naturales. No tenemos disposiciones sobre Fuerzas Armadas. Hoy nos quieren meter las Fuerzas Armadas en función policial interna, cuando sabemos que eso destruye la defensa nacional, destruye el prestigio de las Fuerzas Armadas, una catástrofe. Vamos a tener un almirante y un general narcotraficantes. ¿Qué locura es esa? Quieren destruir la defensa nacional, ya que están. No tenemos disposiciones sobre policía en la Constitución. La policía hoy es una institución indispensable en cualquier sociedad organizada. Nuestra Constitución parece que no existe. No tenemos disposiciones de control sobre servicios de informaciones, que es un capítulo de la policía hoy fundamental. Y podría seguir con las cosas. Nuestra Constitución no tiene disposiciones sobre quién resuelve un conflicto de poderes. No sabemos si se produce un conflicto de poderes, quién lo resuelve. Interpreto que tiene que ser la Asamblea Legislativa, pero la Constitución no lo dice, es una interpretación que hago. Bueno, podría seguir con las omisiones. En el campo económico no hay disposición antimonopólica en nuestra Constitución. Bueno, ¿que esta es la mejor Constitución del mundo? No, cuidado. Miremos un poco el derecho constitucional comparado y démonos cuenta de que esto no funciona de esta manera. O sea, las reglas de juego que tenemos y la preservación del modelo de Estado, es catastrófica desde el punto de vista institucional. Insisto en que sí, una constitución, una institucionalización no para el tsunami. Pero una cosa es un tsunami y otra cosa es que nos caigamos al primer ventarrón. Es un obstáculo. Así como les costó el 30, les costó el 55, les costó el 76, esto no les costó nada. Miremos el espejo de Brasil, ¿qué es lo que está pasando? Entraron por defectos institucionales, directamente. Una mala programación de la política electoral, un debilitamiento del sistema de partidos, una corrupción generalizada en las candidaturas y en el financiamiento de las candidaturas, un monopolio de carpetas en manos de un señor que presidía la Cámara de Diputados, y ahí tenemos el resultado.
Sí es cierto que en Brasil se cometieron errores políticos que nosotros no hemos cometido, sí es verdad, eso debilitó el apoyo popular, pero básicamente la cuestión es de carácter institucional. No ofrecieron ningún obstáculo, mínimo obstáculo institucional. Y a las pruebas me remito con algo que ya dije: los tres populismos que se mantienen porque tomaron la precaución, por lo menos, de poner un obstáculo. No van a evitar el tsunami, ¿no? El tsunami no se evita, pero cuesta. En el 49 tuvieron que derogar una constitución por decreto. Y Perón era un militar, no era un jurista, pero se dio cuenta de que, bueno, si avanza, toma una posición, hay que afirmarse en esa posición. La Constitución del 49 es eso, es tratar de afianzar la posición que se había alcanzado. Nos llamamos a Sampaio, ¿no? Hacemos la Constitución con esto. Montó un obstáculo. Después, con el pretexto de que le faltaban 3 o 4 diputados para tener los 2/3 de la Cámara, le derogaron la Constitución. En realidad ese era el pretexto. La razón fundamental era que tenían que entrar al Fondo Monetario Internacional y la Constitución con la propiedad del subsuelo era un problema. Efectivamente, les costó el esfuerzo de tener que derogarla por decreto. Al rato convocaron a una constituyente sin ningún diputado ni senador porque estaba disuelto el Congreso, pero no importa. Después se le quedó en minoría la constituyente. Historia de hace 60 años. Necesitamos no solo una idea fuerza de modelo de Estado, sino también una institucionalización que monte un obstáculo. Es una resistencia, sí, efectivamente. Veremos después qué nos depara este mundo complejo, pero por lo menos tengamos conciencia que estamos navegando en un mundo sumamente complicado, en un momento complicado de la humanidad y en una región sumamente problematizada y con sociedades extremadamente estratificadas. No estamos navegando en un mundo feliz donde todo va a ser globitos amarillos. No. Esa es, creo, la primaria tarea. Después, si quieren, algún día les explico cuáles son las teorías que nos mandan, cómo en este mundo se insertan, etc. Pero básicamente la función primaria es esa. Toda sociedad requiere un Estado. Bueno, fortalezcamos el Estado frente a un poder financiero que lo que quiere es debilitarlo. En el debilitamiento del Estado, este achicamiento del Estado, porque el mercado va a manejar todo. No, cuidado, eso de neoliberalismo. No. ¿Y por qué les digo neoliberalismo? No, llamémoslo por su nombre, es colonialismo, es tardocolonialismo. No es. El liberalismo tiene límites, y sí. Pero en definitiva el liberalismo tiene una pulsión de libertad, el verdadero liberalismo. Cuando escucho, qué sé yo, que cantan la Marsellesa, pero la Marsellesa la cantaban las mujeres hambrientas francesas, ¿qué tiene que ver con la señora del Barrio Norte con la cacerola? Nada. Eso no es liberalismo. Está bien, el liberalismo tiene sus límites, es una ideología que surge al compás del ascenso, de la lucha por el ascenso de una burguesía europea. Es verdad, todo eso es cierto, todo eso es verdad. Eso le genera límites y por ende se convierte en una cosa idealista que a partir de un Estado que se les ocurre a ellos ideal, derivan o deducen sin tener ningún dato de realidad, porque si tocaban los datos de realidad, claro, se iban a dar cuenta de que abajo quedaban una cantidad de tipos que no eran personas. Pero bueno, hace una contribución de alguna manera y tiene una pulsión liberadora. Esto no tiene nada que ver con eso, ni siquiera con esa pulsión liberadora del liberalismo con todos los límites que tenga. No se trata de negar el liberalismo, sino de superarlo. Superarlo desde un planteo humanista. Desde un planteo que no sea deductivo, sino que sea inductivo. Parto de un dato de realidad. ¿Cuál es el dato de realidad? ¿En qué medida el respeto a la dignidad de la persona lo tengo realizado en esta sociedad aquí y ahora? Y a partir de ahí, ¿cómo lo impulso en el sentido del deber ser?
Ese es el método con el cual tenemos que repensar el derecho y es el único método con el cual le podemos generar confianza en el derecho a nuestros pueblos. Todo lo demás, cuidado, todo lo demás recibimos discursos importados, recibimos discursos que se consideran que son científicos. El último que importamos se considera que es superior técnicamente al anterior, es como si importáramos modelo de la Volkswagen, ¿no? El último modelito viene más perfeccionado que el anterior, ¿no? Cuidado. Cada discurso que nos viene de afuera también tiene su sentido político. ¿Por qué? Porque el derecho siempre es político. ¿Para qué hacemos teoría? Es lo que pretendemos al teorizar, al escribir libros, etc. Pretendemos que la teoría que nosotros hacemos la acepte un juez y la haga jurisprudencia. Y un juez es parte de un poder del Estado. Y si es parte de un poder del Estado, es político. Sí, de gobierno de la poli, no será partidista, pero es político. Bueno, y entonces, ¿qué es? Es un proyecto político, técnico, sí, pero político. Y política no es un estúpido diciendo cualquier cosa delante de una cámara. Política es técnica también, toda técnica, sí, naturalmente. La política tiene que hacerse a través de una técnica, sí. Pero no perdamos de vista esto. La idea de la asepsia, de que tenemos jueces asépticos, que son aideológicos, que son apartidistas, que son asexuados, qué sé yo. No, si existe un bicho de esos hay que tratarlo. No tiene que ser juez. La mayor imparcialidad humana que se puede conseguir en la estructura y en la ingeniería institucional de un poder judicial no se consigue pensando que hay anormales que no participan de la sociedad, sino generando un pluralismo interno y discusiones internas. No hay otra solución humana, digamos. Todo lo otro es un absoluto, es imposible directamente, es generar un juez que no es humano, y si no es humano, bueno, mejor no tenerlo como juez. Esa es la... Es decir, todo esto lo tenemos que repensar seriamente. Es el momento de ponernos a meditar sobre esto. Es el momento de seguir adelante, pero con un proyecto de Estado y un proyecto de reinstitucionalización que por lo menos ponga obstáculos elementales a este avance del tardo colonialismo. No nos dimos cuenta de este cambio que venía en el mundo. Es una omisión, no estoy pasando facturas. Pero bueno, ahora que nos damos cuenta, pongámonos las pilas y sigamos adelante. Bueno, muchísimas gracias.